Burbuja inmobiliaria, burbuja desinmobiliaria. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, reto importante el que tenemos hoy por delante. No vamos a analizar las declaraciones de Feijóo, que era lo que estábamos escuchando ahora, sino las del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hemos decidido desbrozar de la mejor manera posible todo el discurso de ayer. Nos acompaña ya, y pásate y siéntate aquí con nosotros, Domingo Soriano, nuestro compañero Domingo, que hoy es nuestro analista cabecera del día. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, quienes nos estén siguiendo en directo por YouTube o lo estén viendo en el vídeo que se quedará posteriormente, verán que hemos montado el set enseguida, pero en fin, los horarios de Domingo son los que son y necesitábamos tenerlo aquí con nosotros, así que vamos a adelantar esta parte. Rubén, si te parece, vamos a ver la primera parte del discurso de Sánchez de ayer. Vamos a ir corte por corte, vamos a ir resumiendo esa primera parte y si quieres luego, que se tendrá que marchar Domingo, ya nos quedamos tú y yo analizando pormenorizadamente lo que son las medidas, pero bueno, esto ya lo conocemos desde ayer, pero yo creo que es interesante ver cuáles son las mentiras o cuáles son las medias verdades, por no decir mentiras, que estuvo poniendo encima de la mesa el presidente del gobierno. Rubén, venos contando cuáles son los momentos que has ido eligiendo del discurso de Pedro Sánchez y los comentamos todos. Bien, pues en primer lugar, Pedro Sánchez dijo que el gran desafío de Occidente era no convertirse en una sociedad de dos clases. Por un lado, los propietarios ricos y por otro, los inquilinos pobres. Vamos a oírlo. Occidente se enfrenta a un desafío decisivo y es no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, la de los propietarios ricos y la de los inquilinos pobres. Una sociedad de propietarios ricos, inquilinos pobres. Llegó a decir, esto fue increciendo en el discurso, porque antes dijo que el riesgo era que Europa y que por lo tanto España se convirtiera en una sociedad dividida entre aquellos que podían heredar las casas, 2, 3, 4 casas de sus padres y por lo tanto poder dedicarse a vivir la vida, y aquellos que se iban a matar a trabajar durante toda su vida pagando un alquiler con mucho esfuerzo y cuando llegaran al final pues ni siquiera ser propietario de la casa en la que viven, ¿no? Ese es el textual que dijo. ¿Estás de acuerdo? Este es el gran reto de Occidente, Domingo. Bueno, no sabía que el presidente lo iba a plantear en términos civilizatorios, casi. No, yo creo que es un reto que tienen muchos países, España también, pero lo primero que habría que decir es que buena parte de lo que está pasando es culpa de una política que, mira, si el presidente del gobierno lo establece en estos términos, de Occidente, pues diríamos que ha sido bastante constante, bastante homogénea, bastante coherente en casi todos los países occidentales, que es, en primer lugar, congelar la construcción en el centro de las grandes ciudades. Si uno piensa en Madrid, París, Londres, ¿cómo se construyeron estas ciudades? Pues se construyeron tirando abajo barrios y haciendo barrios nuevos. Cada una de ellas en su momento, pues todos pensamos en el París que más nos gusta, que es ese del siglo XIX, todos pensamos en Londres, cómo era y cómo luego se fue expandiendo, pensamos en el desarrollismo en España en los años 60 o 70, pues hubo un momento a partir de los años, sí, más o menos ahí, 70, 80, que todo Occidente decidió que no se podía construir más en el centro de sus grandes ciudades. Las ciudades siguen siendo un polo de atracción enorme, porque por muchas razones, de productividad, se generan oportunidades laborales y de hecho, está prohibido construir en Madrid, por ejemplo, dentro de la M30, además dentro de la M40, prácticamente muy complicado. En Barcelona, en Londres, en París, pues, ¿qué pasa? Que suben los precios de esos pisos. Pues tampoco lo veo mucho. Desde un punto de vista económico, no le veo muchos problemas en el sentido. No problemas, perdón. No hay mucho misterio. Hemos restringido enormemente la oferta, pero sobre todo lo que me llama la atención es que proteste por esto Pedro Sánchez, porque esta es una política que sí ha tenido unos defensores claros, ha sido la socialdemocracia europea. Como lo ponen estos términos occidentales, pues la socialdemocracia europea en los últimos 40 años ha sido completamente contraria a construir allí donde había más demanda de vivienda. Con lo cual, claro, que ahora el presidente se haga el extrañado, eso sí que nos sorprende. Y luego, cómo van cambiando los relatos. O sea, ahora parece que el hecho de que alguien no se pueda comprar una casa es un desdoro, es condenar a esa persona a la pobreza porque nunca va a tener una casa, cuando hasta hace bien poco uno de los discursos dominantes dentro de la socialdemocracia europea era el, bueno, jolín, no seas
No tengas nada y sé feliz. Alquila, vive de alquiler. ¿Por qué tienes que comprar y casarte a una casa, al ladrillo? Las grandes sociedades avanzadas de Europa, el volumen de propietarios dentro de sus estructuras de población es muy inferior al de español. Y ahora resulta que no. Que el español que pueda heredar una casa, ese es el que va a ser un rico. Es que además es como lo hace. O sea, que le digan a la mayoría de la gente de este país que vaya a heredar una casa, si esa casa le va a convertir en rico. Sí, bueno, y lo del trabajo también me llamaba la atención. Parece que todo el mundo va a heredar una casa en el barrio de Salamanca. O sea, es que es terrible esto. No, y luego lo del trabajo. Decía algo así el presidente como que va a haber gente que, bueno, pues esto, que no va a tener que trabajar, va a heredar una casa y va a poder vivir. Y digo, pero si ese es el plan de tu ministra de Trabajo ahora mismo. Claro. O sea, sería como el ideal para el futuro de los españoles, que todos nosotros pudiésemos vivir sin trabajar de las rentas que hemos obtenido vendiendo una casa. Sí, es cierto que cambian los discursos en según qué momentos y, bueno, en este caso yo creo que es que el gobierno está un poco sobrepasado. Probablemente también en otros temas da la sensación de que está sobrepasado, pero hay otros temas en los que yo creo que no le importa. Simplemente, o sea, no hace nada, pero porque no cree que sea una prioridad. Yo creo que en la cuestión de la vivienda está muy sobrepasado y no sabe muy bien qué hacer. Entonces va dando un poco palos de ciego y por eso esos cambios de discurso. Vamos a escuchar, porque planteaba un poco el gran problema, ¿no? Para él, los desafíos de Occidente, pero luego buscaba evidentemente al culpable de la situación. Que se creían ustedes que fue sus moratorias de desahucios hipotecarios, que fue el poner por encima los derechos de los ocupas a los derechos de los propietarios. ¿Creen ustedes que...? No. Aquí hubo un culpable y el culpable está clarísimo, era el Partido Popular. ¿Cómo fue? Sí, dice Sánchez que la responsabilidad se debe a la política neoliberal de la anterior administración que dice desreguló el mercado de la vivienda. Nuestro país estuvo durante casi una década sin una política estatal de vivienda. Se aplicó una política ideológica, una política neoliberal, que tuvo unas nefastas consecuencias tanto desde el punto de vista social como económico. Recordemos que la anterior administración llegó al poder en plena crisis financiera, con una mayoría absoluta, con la burbuja inmobiliaria abierta en canal, y en lugar de afrontar la situación, lo que se hizo fue mirar hacia otro lado, desentenderse y, algo peor, desregular. Desregular, Domingo. O sea, el Partido Popular estuvo una década sin política de vivienda, aplicó políticas neoliberales. No ha salido con el mantra, porque ya le daría vergüenza de decir que liberalizó el suelo, porque todos sabemos que al final no fue así, pero sin embargo lo siguen repitiendo desde la izquierda. Sí. Aquí lo más curioso son matemáticas básicas, porque Pedro Sánchez yo creo que ya lleva más tiempo en el poder que Rajoy. Esto, o sea, se nos olvida. Al final, Pedro Sánchez desde finales del 18. No, mediados, verano, comienzos del verano del 18. Estamos ya a unos pocos meses, 4 o 5 meses de que cumpla sus 7 años en el poder. Rajoy, su primer Consejo de Ministros fue el 30 de diciembre de 2011, así que es fácil hacer la cuenta. Estuvo desde 2012 hasta mediados de 2018, 6 años y medio. Están ya más o menos en la mismo periodo. Yo creo que ya está un poquito más Pedro Sánchez que Rajoy. Entonces, a Rajoy le imputa una década de políticas neoliberales y a él, con el mismo periodo en el poder, parece que acaba de llegar al gobierno. Esto es curioso, ¿no? Se sale del ámbito económico, es más político, pero es bastante curioso. Y luego, sí, o sea, sobre lo de las políticas neoliberales, de nuevo, ¿dónde están esas políticas? Oye, que a lo mejor puede haber alguien que nos escuche y diga, no, pero es que a mí me gusta que no se construya en el centro de las ciudades. Yo creo que está bien que mantengamos, he puesto antes los ejemplos de Madrid, Londres, Barcelona, pues son muy bonitas, nos gustan a todos desde el punto de vista turístico, paisajístico, pero lo que no podemos decir es que ha habido una política neoliberal en Madrid, en Barcelona, en París o en Londres en tema de la vivienda. Si alguien hubiese podido construir lo que quisiera en el centro de estas ciudades, habría hecho enorme, o sea, cualquiera de ellas sería más parecida a Nueva York probablemente de lo que son ahora mismo, porque había oportunidades para construir. Entonces decimos, no queremos, bueno, está bien, no queremos, a lo mejor como sociedad decimos eso, pero no pensemos que eso no va a tener consecuencias y desde luego no pensamos que eso es una política de mercado. No, hay oportunidades de mercado que no se están cubriendo porque hemos decidido que queremos mantener nuestras ciudades más o menos similares en su forma a como están ahora.
¿Cuál es el problema en España? Que te está llegando 500.000 de personas cada año, claro, y que te están llegando precisamente al centro de esas ciudades, porque la demanda se concentra en esos lugares. Entonces, si tú tienes cada año 500.000 de nuevos habitantes que se concentran en el centro de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, las grandes ciudades, y no dejas construir ahí, pues es lógico que los precios te suban. ¿Dónde está...? Lo que no entiendo muy bien es, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Pero que desde el punto de vista del presidente del gobierno no afronta ninguna de estas realidades y no le explica a la gente, oye, aquí hay un trade-off, esto que dicen los economistas, de queremos construir más o vamos a asumir que el precio en determinados lugares va a tener que seguir creciendo. No, pero es que decías que no, medidas neoliberales no. ¿Cómo que no? Además, el Partido Popular lo que hizo fue eliminar las ayudas de acceso a la vivienda que pusieron en marcha los gobiernos del presidente Zapatero. Se entregaron a los llamados fondos buitres las casas de protección oficial que se habían construido con los impuestos de los españoles. Se rescató al sector financiero, se aprobaron las llamadas Golden Visa y se dejaron casi, se dice pronto, a 600.000 familias desahuciadas en la calle durante los años de la crisis financiera. Qué malo era el Partido Popular. Es que Sí. a mí la constante mención a lo de los fondos buitre me eriza la piel, porque al final parece que se nos ha olvidado cómo estaba España en aquel momento. Se nos ha olvidado el problema que tenían los bancos, se nos ha olvidado cómo esos fondos llegaron precisamente a drenar el exceso inmobiliario, el ladrillo que se llamaba tóxico. Se nos ha olvidado las broncas que se llevaron los bancos por haberse dedicado al negocio inmobiliario. Se nos ha olvidado los desmanes que los políticos hicieron en las cajas de ahorro y que tuvieron que desaparecer. O sea, quiero decir, dice que fue el neoliberalismo el que causó la crisis y los que tuvieron que desaparecer fueron las cajas de ahorros controladas por los políticos. Es que no da una... O sea, quiero decir, es increíble mentir tan seguido con ese rostro y quedarse tan ancho. Bueno, un punto de ideología ahí. Yo creo que hay un punto de ceguera ideológica y también que tú quieres venderle la moto a tu parroquia, por así decirlo. Sobre lo de los fondos buitre, es verdad que eso es especialmente sangrante porque lo que ocurrió en la crisis de 2010 a 2012, buena parte de esa crisis con Zapatero en el gobierno y muchas de estas medidas con Zapatero en el gobierno, es que España estaba lleno de pisos que nadie quería. Y efectivamente aparecieron fondos de inversión a los que los bancos, para colocarles esos pisos, sí tuvieron que hacer unas rebajas brutales en los precios, pero es que ¿quién quería esos pisos? De hecho, ¿qué fue Perdona, ¿quién quiere? ¿Quién Tiene quiere? todavía 40.000 pisos invendibles la Sareb. Iba a decir eso. ¿Qué fue la Sareb? La Sareb fue un intento de aparcar en un lugar al margen de los balances de los bancos los pisos que nadie quería, con unas pérdidas enormes, porque es verdad que del precio inicial que tenían los pisos en el balance al que se le colocó en la Sareb hubo una gran diferencia, porque es que había habido una depreciación brutal de esos activos, y la Sareb en estos años, incluso en estos años de subida de precios, le ha costado mucho colocar esos activos al precio al que le permitiría no tener que asumir una gran pérdida en el balance, porque siguen siendo muchos de ellos activos difíciles de colocar. Entonces, claro, el presidente dice, no, es que estos fondos buitres, pues quédatelos tú, los pisos, a ver qué consigues. Es una cosa... En eso es bastante absurdo, porque nos quejamos de... Esto es como con lo de la deuda. Que volverá ese tema, ¿no? Primero nos quejábamos a los especuladores de que no compraban la deuda española, luego cuando compraban la deuda española nos quejábamos de que, claro, la compraban en unas condiciones que nos ahogaban. Es como, estás insultando al único que te está financiando. Pues esto con los fondos buitres es algo parecido. Estás insultando al único que en el año 2010, entre 2010 y 2014, a los únicos que en un mercado inmobiliario completamente seco en España dijeron, bueno, voy a buscar alguna oportunidad porque a lo mejor lo consigo. Pero sí, retrotraigámonos a aquellos años y a ver quién era capaz de comprar un piso en aquella España. No, ¿y quién quería gastar? Quien quería a cualquier precio, a cualquier precio. A ver qué entidad financiera, a ver si las cajas no hubieran estado encantadas de soltar esos activos, terminar las promociones y venderlos al precio que aparecía en su balance. Es que no querían, de hecho, por eso quebraron, porque nadie se los quería comprar, ni unas personas, ni el individual, digamos, la familia, ni de forma individual, ni fondos buitres, ni otras entidades financieras, ni administraciones públicas.
Entonces es un discurso que se basa en un absurdo, y es pensar que esos fondos buitres se quedaron se quedaron con algo que estaba todo el mundo deseando y que todo el mundo hubiese estado dispuesto a pagar 10 veces más de lo que pagaron esos fondos buitres, y que a ellos se lo regalaron. No. Esos fondos buitres pagaron en muchas ocasiones precios que en aquel momento lo que decíamos es: oye, pero que es una apuesta arriesgada. Estás pagando por una promoción que a saber cuándo vas a poder colocar. No, y así lo hicieron. Y hubo fondos que. Y fondos de inversión. Que esto de los fondos buitres. Claro. El presidente, esto de los fondos buitres, son fondos de inversión que están muy bien. Y yo creo que ya es casi una medalla que te llamen fondo buitre. Eso es que estás haciendo bien tu trabajo. Hombre, desde luego que sí. Si el que te lo llama es Sánchez. Luego hay otra cosa que nos hemos olvidado de aquella época y que va muy en la línea de lo que estabas comentando. Yo no sé si mucha gente recordará o no que en aquella época se decía: si tienes el dinero líquido para poder comprarte una casa, es el mejor momento de tu vida para comprarte una casa. Porque era el momento en el precio más bajo. Quiero decir, ahora la gente dice: está subiendo mucho el precio de la vivienda. Pero si es que en aquel momento tenías casas que hoy se venden por más de $500,000 que te los comprabas por 150, 200.000 euros. Sí, había muy buenas oportunidades, pero ahora estamos castigando a aquellos inversores que en aquel momento se la jugaron. Y cuidado, que alguien dirá: no, es que se aprovecharon. Se aprovecharon, uno. Ponte tú a comprar casas en el año 2011 en España. Entonces esto se aprovecharon, claro, como oye, ahí estaba el activo disponible para todos, pero parece que nos quejamos y parece que les queremos castigar. Parece que es como, no, es que a aquel que en aquel momento dijo: oye, voy a generar algo de movimiento en el mercado inmobiliario, porque probablemente España no, sobre todo el sector inmobiliario, que ha salido muy poco a poco, pero ni siquiera habría salido si no hubiera habido quien dijo: bueno, voy a aprovechar, voy a apostar, voy a comprar una promoción a la mitad, que eso es lo que hacían muchos fondos, la voy a terminar yo, asumiendo yo el riesgo, y luego voy a intentar generar algo de beneficio. Pues a los que en aquel momento de sequía absoluta del mercado inmobiliario trataron de meter algo de liquidez y algo de movimiento en el sector, pues ahora les estamos penalizando. Pero es que tú eres un malvado libertario, querido Domingo. Mira lo que dice de ti el presidente del gobierno. Sí, porque Sánchez lo que dijo es que los economistas libertarios, a pesar de que se empeñen en decirlo, están equivocados, porque la evidencia empírica demostraría que el control de precios funciona. Miren, por mucho que digan los economistas libertarios, lo cierto es que la evidencia empírica, repito, la evidencia empírica, los datos, los hechos, no las suposiciones, los hechos y los datos, la evidencia científica analizada en otros países, lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo. Esta vez sí va a funcionar el control de precios, Domingo. Sí. Pues, ¿En qué momento, en qué ocasión, qué evidencia empírica tiene el señor presidente del gobierno para decir que el control de precios funciona? De la época, no sé, el de los Perón. Estudios hay muchos. Seguramente podrá encontrar alguno que haya, pues en una ciudad bajaron los precios durante unos meses. Pero ahí, fíjate, esto ya sería una discusión ideológica. Yo creo que es absurdo. Yo creo que si hay una evidencia real. Además, este es uno de los temas más estudiados por los economistas. Les gusta mucho el tema del mercado del alquiler, de las rentas, de los controles de precios, y también por muchos economistas de izquierdas, pero economistas tipo Krugman, o sea, como los más conocidos, que dicen: oiga, los controles de precios de alquileres han fracasado siempre donde se han puesto. Pero, como el presidente dirá: no, pues yo tengo mi evidencia, fíjate, lo que además lo ha recalcado, evidencia empírica, esto no son opiniones, no son datos. Pues yo le diría: venga, en vez de discutir hacia el pasado, vamos a discutir hacia el futuro. Que nos diga el gobierno dos métricas, más o menos, podemos acordar, de precios de alquileres, de pisos disponibles, de esfuerzo a la hora de alquilar un piso frente a las otras opciones. Y nosotros miramos, por ejemplo, de aquí a 5 años. Y si se mantiene de forma coherente la política del gobierno, dentro de 5 años vemos si esas medidas, si esas ratios, esos indicadores son favorables al gobierno o no. Yo estoy convencido de que no va a ser así, pero ya a lo mejor tiene razón el gobierno. Entonces decimos: a ver, ¿qué hacen? Claro, otra cosa es que el gobierno diga: mañana bajan los alquileres por decreto un 50%. Y luego dice: mi medida ha funcionado. Hombre, claro, porque los alquileres oficiales, claro que han bajado un 50%. Es que si no, la gente cabe en la cárcel. Eso es absurdo. La pregunta ahí es:
¿cuántos pisos hay en alquiler? Es un poco lo que está pasando en Cataluña. Dicen, no, ¿está funcionando el control de precios en Cataluña? Bueno, a lo mejor los precios te han bajado. Habría que verlo. En realidad, ves los datos y tampoco, pero dices, podría ser. Es en la comunidad donde más han subido los precios de los alquileres. Pero 31% menos de oferta en alquiler, el plazo para encontrar una casa se dispara. Entonces, claro, dices, si bajar los precios, claro que es fácil. Eso lo han descubierto todos los intervencionistas que ha habido en el mundo. Han dicho, si yo bajo los precios oficiales se bajan, claro. Esto, o como si, no sé, los presidentes de Venezuela o Argentina dijeran, no, a mí me funciona la política de tipo de cambio. He decidido que vale un bolívar $1 y en las casas oficiales del gobierno se cambia un bolívar $1. Y luego tienes a un tipo a la vuelta de la esquina que te exige 10.000 bolívares por cada dólar. Y dices, no, oficialmente, mira, 1 a 1. Ese es el tipo de estadística que yo intuyo que está manejando el presidente del gobierno. Pues nada, viviremos en ese mundo de fantasía. Y por último, el gobierno de coalición no es el problema, por si a alguien se le ocurría acusarles. No, al revés, es la solución. En fin, como pueden ver, con el gobierno de coalición progresista no empezó el problema de la vivienda, pero sí la convicción de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Con nuevos recursos, con nuevas regulaciones, gracias a la acción conjunta de todos los sectores concernidos que operan en la construcción de viviendas en nuestro país. En fin, Domingo, que no, con ellos no empezó el problema, pero desde luego llevan tiempo poniendo soluciones. Decías, tú llevas 7 años en el poder casi, todavía no hemos visto ninguna de las soluciones que ha puesto y al revés. Todas las medidas que ha ido tomando en este sentido, con la ley de vivienda como principal ariete, han ido precisamente en el sentido contrario. Lo que han hecho ha sido reducir sistemáticamente la oferta. Sí, a ver, esto es a mí lo más llamativo del discurso. Digamos, luego hay muchas más cuestiones de fondo económicas, todas estas que estábamos comentando, que serían para discutir con él. Pero lo más llamativo es esta idea de recién llegado del presidente del gobierno. Me acabo de encontrar con una política neoliberal de vivienda, voy a resolverla. Lleva 7 años. 7 años, que son casi 2 legislaturas lo que lleva el presidente del gobierno, y no ha hecho nada en el tema de la vivienda. Cuando desde el principio estaba claro que iba a ser uno de los grandes temas de su mandato. Porque, claro, decirle a Rajoy que construyó poca vivienda, Rajoy llegó en el año 2011. Lo que había en España era un stock de vivienda por colocar brutal, lo que hablábamos antes. Eran los restos. ¿Quién se iba a poner a construir vivienda en España en el año 2000? Bueno, diciembre de 2011. Lo que sucedió es que se paralizaron las construcciones en marcha. Se paralizó todo. ¿Cómo no? Pero además era lo que le exigían. Le exigían en Bruselas, la oposición, todo el mundo le decía, pero es que España es una locura, hemos construido esto que se decía, en España entre 2002 y 2006 se ha construido lo mismo que en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos. Que dice, pues, no sé si será verdad, pero seguramente esté cerca el dato, ¿no? Estas estadísticas así un poco llamativas que escuchábamos en aquellos años. Pero el que no se encontró con aquello fue él. Él, a mediados del año 2018, ya estaba el mercado recuperándose, ya estaban subiendo los precios. Ya estaba claro que esto podía ser uno de los grandes temas. Si encima eso lo juntas con una política de fronteras abiertas, como la que ha defendido este gobierno, que hace que sea más fácil que te vengan nuevos habitantes, pues claro, tienes un mercado en el que no se construyen una vivienda a 500.000 habitantes nuevos, tienes un problema de precio de la vivienda. Y entonces el presidente del gobierno pone cara de, fijaos lo que me acabo de encontrar en enero de 2025. Pero hombre, que llevar desde 2018. Eso yo creo que evidentemente es lo más llamativo, es lo más sangrante, ¿no? Y lo más que el ciudadano medio pensará, oye, yo no puedo... ¿Tú te imaginas a un responsable de un departamento en una empresa, o a un CEO que acaba de llegar a una empresa del IBEX que presentara unos malos datos del año 2025 y que echara la culpa a sus antecesores cuando él lleva en el puesto desde 2018? Pues es impensable. Pues no, en la política española es completamente previsible que ocurra. Bueno, Domingo Soriano, muchas gracias por estar con nosotros, por analizar esta primera parte del discurso. Ahora nos quedamos, Rubén y yo, mano a mano, a analizar el resto, que son las medidas que ya conocemos y que hemos visto analizadas hoy en toda la prensa. Domingo, muchas gracias. Gracias. Me tengo que marchar corriendo. Vale, adiós, adiós.
Bueno, pues continuamos desgranando todo el discurso de ayer del presidente del gobierno, esas mentiras que hemos analizado, ahora con Domingo Soriano. Hemos analizado ese discurso previo en el que, por un lado, dice que el gran desafío, de nuevo, el transporte público y los Lamborghinis, los ricos y los pobres, los que van a heredar una vivienda y los que no van a heredar una vivienda. Y eso después de haber sido uno de los protagonistas del gran discurso de la Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz. No hace falta comprar casa, se pueden alquilar. De repente, claro, intervienes en el mercado inmobiliario, reduces la oferta de alquiler de una manera brutal y se te disparan los precios del alquiler. Y resulta que en ese momento, además, los tipos de interés no acompañan y tampoco es una opción para mucha gente la compra de vivienda. De hecho, ahora mismo, en ciudades como Madrid es más planteable el comprarte una casa, te va a salir económicamente al mes más asequible que tratar de optar a un alquiler. En muchas ocasiones este es el análisis que hay que hacer. Pero en cualquiera de los casos lo que dice es que ese es el gran desafío. Luego dice que las políticas liberales no funcionan y que aquí lo único que funciona es la intervención de precios, que es lo que se ha cargado los precios en todo el mundo cada vez que se han aplicado. Es terrorífico. Pero ahora, Rubén, creo que lo ideal es que vayamos a las medidas puras y duras, una a una, empezando por la primera. Sí, vamos a ver. Sánchez lo que hace es plantear 12 medidas que se estructuran en torno a 3 objetivos, que son dar más ayudas, mejorar la regulación y poder construir más vivienda. Lo vamos a escuchar. Es el corte de Sánchez, 12 medidas. Con 12 medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, que vamos a poner en marcha con 3 objetivos prioritarios. El primero, más vivienda. El segundo, mejor regulación. Y finalmente, mayores ayudas. Es decir, intervención, intervención, intervención. Eso es. Más dinero público que le extraerán a ustedes su bolsillo, dice, para construir vivienda. A ver, cuando hablaba de que los fondos buitres se quedaban con viviendas de protección pública, parece que es que iba ahí el ministro de turno y ponía la primera piedra y se dejaba el dinero de nuestros impuestos en construir vivienda. Lo que hacía la promoción pública es que las distintas administraciones que tenían la potestad de permitir a las constructoras que utilizaran el suelo que acababan de recalificar para poder construir vivienda, les decían que si les recalificaban esa vivienda era a condición de que un porcentaje de la promoción que habían hecho se pusiera a disposición de vivienda de protección pública o de algún tipo de protección. No quiere decir que el gobierno pagara de su bolsillo esa vivienda. Esa vivienda la construye a pulmón el constructor, y además la construye bajo el chantaje de que si no lo hace, no le hubieran dejado construir ahí en ese sitio. Esto funciona así, lo digo para, en fin, para que aquel que se piense que está aquí el señor Sánchez dándole el dinero a las constructoras de nuestro bolsillo para que construya vivienda pública. Pero bueno, eso es lo que quiere hacer ahora. Lo que quiere es invertir el dinero para realizar este tipo de vivienda pública. Más intervención. Habla de mejor regulación. Es decir, más regulación, es decir, más trabas administrativas a la construcción de vivienda y puesta en marcha de vivienda, más trabas para que el mercado funcione con, con igualdad de condiciones. Y luego, esto de la mayor regulación para la vivienda de protección pública no deja de ser un chantaje al propietario, que deja de serlo. Porque usted, si adquiere una de estas casas a precios de promoción pública, al final tendrá que cumplir sus condiciones y no será del todo propietario de esa casa. Se entiende que uno es propietario cuando después de tenerlo le amparan los derechos de propiedad y puede hacer con esa casa lo que quiera. Pero si usted quiere una casa de protección pública, no puede venderla en una serie de años, no la puede alquilar según a qué precios, no puede hacer una donación de la misma, no se puede desprender de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son regulaciones y regulaciones, más intervención del Estado. Y hay una más ayudas. Es decir, seguir robándonos a manos llenas a aquellos que producimos, al sector privado que sacamos adelante los negocios, que ponemos en marcha la economía. ¿Para qué? Para dar ayudas. Es decir, nos dificultan a los demás la posibilidad de poder comprarnos una casa porque nos quitan cada vez más capital para otorgar ayudas a aquellos más vulnerables que necesitan ese dinero para ayudar. Es decir, no solo nos expropian la vivienda para que seamos nosotros quienes
demos soluciones habitacionales a los más vulnerables con nuestras propiedades y de manera coactiva por parte del Estado, sino que nos quitan cada vez más recursos para darle las ayudas a esas personas. Que nos lo están quitando a nosotros. Así funciona la intervención que tanto loa al presidente del gobierno. Pero no queda aquí la cosa, No. más anuncios. Sí, porque para, digamos, abordar la cuestión de aumentar la oferta de vivienda, lo que propone Sánchez, y dice que ya ha hecho la Administración General del Estado, es transferir viviendas y más de 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial, claro, a la recién creada empresa pública de vivienda, que según él es la que va a liderar la promoción de nuevo parque de vivienda. Lo único que hay que apuntar es que cuando él habla de estas 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados transferidos a esta empresa, no podemos olvidar que, por ejemplo, en el caso del Plan Chamartín, ¿no?, se habla de 2,5 millones de metros cuadrados y lo que se va a construir son solo 10.000 viviendas. Es decir, que esto que él tanto exagera para nada soluciona el problema de los precios. El primero de los anuncios, que el Gobierno de España, que la Administración General del Estado, acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado Banco Malo, la Sareb. ¿Qué es la Sareb si no es una empresa pública de vivienda? ¿Qué es el Ministerio de la Vivienda? ¿Para qué hace falta crear ahora una empresa pública de vivienda? Que probablemente tendrá un presidente puesto a dedo, una estructura, más salarios, más sueldos públicos, más recursos del sector privado para alimentar un nuevo Leviatán, en este caso dedicado a lo que ya estaba dedicado la Sareb, que era a tratar de colocar esas 30.000 casas. ¿Alguien piensa que esas 30.000 casas se las van a regalar a alguien? ¿A quién se les va a regalar, si es que se les regala? ¿Quién va a querer ese regalo envenenado? Porque en muchas ocasiones, de esas 30.000 viviendas, muchas de ellas, por lo que sabemos, y así lo hemos publicado en Libre Mercado en muchas ocasiones, están ocupadas, no están en algunas ocasiones con una habitabilidad imposible, no se puede vivir en ellas, en otras ocasiones están medio en ruinas. 30.000 viviendas, señor presidente del Gobierno, que va a transferir de una empresa pública a otra empresa pública, ¿para hacer qué? 2,5 millones de metros cuadrados, ¿para hacer qué? A una empresa. ¿Qué quiere hacer? Si esto del mercado, señor presidente del Gobierno, ha funcionado, esto sí es verdad, en todas partes que se ha aplicado. Oferta y demanda. Si todo su afán es reducir la oferta, mientras permite que la demanda siga creciendo, su problema va a seguir estando ahí. Por mucho que intervenga, por mucho que diga que hay que poner precios, por mucho que diga que tiene que ser el Estado el que dé las casas, el que decida quién vive dónde, lo que va a hacer usted va a ser limitar el acceso a la vivienda, seguir limitando el acceso a la vivienda, seguir pervirtiendo los precios y seguir produciendo una situación en la que cada vez es más difícil para la gente alcanzar el sueño de tener una vivienda o de vivir de un alquiler que sea asequible. Sí, y además también Sánchez lo que propone, como bien decía, será más intervención. ¿Por qué? Porque ha anunciado que va a crear un mecanismo legal que garantice la prioridad de la empresa pública de vivienda en la compra de viviendas y suelo. Y además también lo que plantea es garantizar que la vivienda construida de protección oficial por el Estado mantenga de una forma indefinida la titularidad pública. Vamos a escucharlo. Trasladarles que vamos, como tercera propuesta, a establecer un mecanismo legal para que esta nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos. Y otro para garantizar que toda vivienda construida por la Administración General del Estado mantenga indefinidamente la titularidad pública de esas viviendas construidas. Y no solo esto, sino que también propone reformar la ley del suelo. Vamos a impulsar la reforma de la ley del suelo. Vamos a desplegar los 6.000 millones de euros en créditos y avales ICO que se pusieron en marcha el pasado mes de agosto y que va a servir, como he dicho antes, para levantar 25.000 viviendas nuevas. Y vamos a hacer algo también muy novedoso. Lo que les quiero anunciar es que el Gobierno de España va a crear un nuevo PERTE,
un nuevo proyecto estratégico y vamos a hacer un PERTE de viviendas. Cambiar la ley del suelo, movilizar decenas de miles de millones de euros para levantar 25.000 nuevas viviendas que se unen a las 200.000 que ya anunció que haría, no se ha hecho ninguna, 7 años en el poder para destrozar el mercado inmobiliario, hay que decirlo así. Lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno durante sus 7 años de gobierno, ha sido destrozar el mercado inmobiliario a medida que lo ha ido interviniendo. Lo intervino cuando quitó la posibilidad de desahuciar a los que impagaban. Lo intervino cuando decidió cambiar la ley para que se incrementaran los años en los que una persona tenía derecho a estar alquilado en una casa, de modo y manera que el propietario durante esos años era rehén de ese inquilino sin tener la posibilidad de echarlo o de buscar otro inquilino que le pagara más dinero. Lo empezó a hacer cuando empezó a darle más prioridad a los derechos, supuestos derechos de delincuentes, como eran los ocupas o los inquiocupas, frente a los propietarios que sufrían esa situación. En libre mercado, en libertad digital, se van a encontrar decenas de casos a los que hemos tenido acceso, que han tenido a bien contarnos su historia, de personas víctimas de la ocupación. Sin este problema, que alguna vez el señor presidente del Gobierno lo ha negado que exista, porque dice que es un error muestral, un error estadístico que apenas alcanza un porcentaje irrisorio de las casas, es lo que ha permitido a empresas como Desocupa no solo hacerse famosas, sino ganar muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues porque hacían lo que el Estado había dejado de hacer valer los derechos de propiedad y expulsar a los ocupas, eso sí, no vía judicial. Cada vez que íbamos a la vía judicial nos tirábamos 2 años hasta poder, en el caso de tener suerte, recuperar nuestra vivienda. Todas estas intervenciones que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, son las que han destrozado el mercado inmobiliario, los que han hecho que hoy sea prácticamente imposible alquilar, qué sé yo, una casa, un apartamento de una habitación, un estudio medio decente, por un precio decente, ya no dentro de la M30 o de la M40, sino dentro de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de que los precios de la vivienda están disparados, sobre todo del alquiler de vivienda está disparado en toda la Comunidad de Madrid y en otras ciudades, en Cataluña, por efecto precisamente de este tipo de medidas. Porque es lógico, es normal, todo el mundo lo entiende. Si no me van a dejar dinero, si me puede entrar un inquiocupa y quedarme sin mi propiedad, si me van a destrozar el piso, si no voy a poder sacarle un rendimiento, no voy a alquilar esa vivienda que tengo yo en propiedad. Los fondos buitre están huyendo. Esos fondos tan malvados que quieren ganar tantísimo dinero con las casas que es las que se hicieron en plena crisis, esas a las que tanto acusa el presidente del Gobierno, si de verdad se estuvieran forrando, oye, que los precios están disparados, estarían locas por sacar sus casas en alquiler, y lo que están haciendo es abandonando el mercado, porque está imposible. ¿No se dan ustedes cuenta de que lo que está haciendo este señor y su gobierno es restringiendo de una manera brutal la oferta? No, bueno, pero si dice que funciona, pues si los Kirchner también decían que funcionaban los controles de precio y seguían haciéndolo en Argentina porque seguían subiendo los precios, por lo tanto era cada vez más necesario que ellos controlaran los precios. El control de precios tiene 2 efectos básicos: escasez y subida de precios. Una conclusión muy rápida en 15 segundos, Rubén. Pues nada, el Gobierno se empeña en seguir en su agenda intervencionista para simplemente pues fastidiar a la población de a pie, que es la que al final paga los platos rotos. Ellos no querrán fastidiarlo, al menos no lo dirán de esa manera, pero es el efecto que finalmente producen. Es la realidad. Y así lo recoge precisamente hoy prácticamente toda la prensa económica especializada. Rubén Folguera, no te vayas, vamos a volver con los mercados a la vuelta del boletín informativo de la 1. Hoy hemos cambiado un poquito la estructura del programa. Volvemos a la 1 después del boletín informativo con la apertura de los mercados, no la apertura, con el desarrollo de los mercados, la información bursátil, y seguimos con más asuntos.